Buenas noches y mucha atención porque esta tarde fue atacada con explosivos la base militar de Puerto Jordán en el departamento de Arauca. Según las autoridades, un soldado falleció y otros 7 se encuentran heridos. Paula Belalcázar, ¿qué detalles se conocen? Pablo, ¿qué tal? Buenas noches. No son buenas las noticias. Usted lo dijo, durante esta tarde se produjo este ataque terrorista a la base militar en Puerto Jordán, esto en el departamento de Arauca. Según las autoridades, la primera hipótesis es que se le atribuye este atentado terrorista al ELN. Hablamos específicamente de la estructura Camilo Cienfuegos del Estado Mayor del Frente Domingo, la INSAENS. Durante esta tarde, específicamente a las 3, un fuerte estallido de tucos artesanales interrumpió la calma en la base militar precisamente de este alojamiento en donde se estaban encontrando estos militares descansando. Según las autoridades, 8 militares resultaron heridos inmediatamente cuando ocurrieron los hechos. Sin embargo, mientras que fueron trasladados vía helicoportada, uno de ellos falleció, mientras que 7 se encuentran precisamente hospitalizados en un centro asistencial en el municipio de Arauca. Uno de ellos se encuentra gravemente herido y su estado es crítico. Escuchemos lo que dice el alcalde de Tame sobre lo que ha sucedido no solamente con este ataque, sino en general la situación de orden público, que es crítica. Estamos en un departamento que siempre hemos tenido estas afectaciones. Son 60 años de guerra que haya habido en el país y para nosotros estos atentados pues siempre los hemos tenido, siempre hemos convivido en estas situaciones tan duras, tan difíciles. Cada vez que hay situaciones duras llamamos a consejos de seguridad a tomar medidas, pero no es fácil. No es fácil para el mismo Ejército Nacional tener que frentear o decir vamos a acabar con esta guerra. Esa guerra tiene que acabar, pero no sé de qué manera, porque lo digo, muchos años de negociación, muchos años también de confrontación armada y seguimos en lo mismo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Eso es la gran pregunta. El gobierno, esa guerra no la va a acabar con confrontación armada porque no ha sido posible. Que al menos cuando hay diálogos, cuando hay mesa de negociación, vemos que baja la ofensiva, baja el tema del terrorismo y baja un poco todo. ¿Qué hacemos nosotros? Que ojalá se sienten nuevamente en esa negociación. El ministro de Defensa junto con la cúpula militar activó un consejo de seguridad extraordinario para tomar una hoja de ruta y sobre todo las medidas de seguridad de ahora en adelante en el departamento. Son las 7 de la noche, 5 minutos. Hay expectativa mundial por la posibilidad de acuerdos en medio del conflicto en Gaza. Egipto acogerá los diálogos entre Israel y Hamás, que a 2 años de escalar las tensiones son una esperanza para el fin de la guerra. Mientras Trump urgió a los negociadores a actuar rápido, el ejército israelí advirtió que los combates se reanudarán si fracasan los nuevos acercamientos. Bajo cautela, pero sobre todo esperanza, están cientos de palestinos por su futuro, sujeto a diálogos en Egipto entre Israel y Hamás. Nos preocupa de verdad que el acuerdo del que hablan fracase, porque cada vez que llegan a una solución, dicen se aclara una tregua y al final nos despertamos con una terrible pesadilla. En Gaza son las bombas, pero también el hambre una cruz diaria. Médicos relatan así las escenas con niños padeciendo un horror indescriptible. Lo más difícil ha sido con los niños, que sabes que están enfermos, inconscientes, sangrando, a los que tienes que anestesiar, sabiendo que no les queda ningún familiar vivo. ¿Y quién se los va a decir? Bajo la zozobra y miedo, los gazatíes tienen que sobrevivir, y así lo intentan. Abdul Salam busca leña en un vertedero de basura para cocinar. Vinimos aquí y no encontramos otro lugar, y este lugar huele mal. Hay mosquitos, moscas, cucarachas y por la noche perros. El primer ministro Benjamin Netanyahu aclaró que sus negociadores saldrán a Egipto este lunes. Trump urgió a las delegaciones a actuar rápido y elogió su plan de paz. Es un gran acuerdo para Israel, es un gran acuerdo para todo el mundo árabe, el mundo musulmán y el mundo entero. Pero la realidad es que en el cercado enclave nadie puede escapar. Esta es la gran peculiaridad de Gaza, ¿no? Estamos hablando de 2.100.000 o 2.300.000 personas
que no pueden salir del territorio, no pueden salir ni por tierra, ni por mar, ni por aire. No hay un alto al fuego vigente en este momento, aunque sí se ha producido una suspensión temporal de ciertos bombardeos. De otro lado, 21 activistas españoles de la flotilla que llevaba ayuda para Gaza, interceptada por Israel, ya aterrizaron en Madrid. Procedían también de Portugal y Países Bajos. Algunos denunciaron malos tratos. 7 personas o más, armadas hasta los dientes, apuntándonos con los fusiles a nuestras cabezas. Mientras tanto, la operación israelí sobre el enclave continúa y el Papa León XIV hizo de nuevo un llamado por la paz en Medio Oriente. Confía en que pronto el sufrimiento quede en el pasado. En 2 días se cumplen 2 años del ataque terrorista de Hamas a Israel en el Festival de Música Nova, que dejó más de 1.200 muertos y 251 secuestrados. Una de las víctimas recuerda con el dolor, el horror que vivió durante más de 8 horas aquel 7 de octubre de 2023. Cientos de jóvenes fueron sorprendidos por una lluvia de cohetes y ráfagas de fusil. El 7 de octubre de 2023 la música se apagó de golpe en el desierto de Negev en Israel. Lo que debía ser una fiesta terminó en una masacre. Una de las más graves en la historia reciente del Medio Oriente. Centenares de jóvenes, adultos e inclusive niños fueron perseguidos, secuestrados, asesinados. Fue el día del ataque del grupo terrorista Hamas al Festival Nova, que dejó huellas imposibles de borrar. Ese amanecer, Alejandra estaba allí. Lo vio, lo vivió y sobrevivió para contar lo que ocurrió. Las personas que viajaron conmigo en el vehículo, gracias a Dios, están hoy vivas. Pero mis mejores amigas fueron asesinadas. Para Alejandra y sus amigos, el horror comenzó a las 5:45 de la mañana. El cielo se iluminó y todos pensaron en fuegos artificiales, pero era el inicio del ataque, del que empezaron a ser conscientes 45 minutos después, cuando la fiesta terminó inesperadamente. Ya es a las 6:30 que se apagó la música y empezaron a hacer el protocolo de sacar a la gente, de avisar a la gente. Entendí que estaba pasando algo. Las ráfagas de armas de fuego rompieron la tranquilidad en el sur de Israel. Nadie sabía hacia dónde correr. El desierto, que horas antes era un refugio de baile de euforia, se convirtió en un campo de caza. Literal, las balas nos caían al lado. O sea, escuchábamos constantemente el sonido. Nunca en mi vida había escuchado eso. O sea, el sonido de una bala bastante cerca. Es un sonido que nunca escuché. Nunca había escuchado y sabía que era cerca de nosotros porque veíamos cuando caía, todo estaba seco, entonces escuchábamos una en la pierna, una acá y en algún momento yo recuerdo que le digo a ella, abracémonos porque si acá le entra una bala a una, le entra a las dos, yo no me quiero quedar acá sola. En su relato dice que las horas siguientes fueron una condena, disparos y bombas, gritos que pedían auxilio, mujeres suplicando que no las mataran. El festival se convirtió en un infierno en vida para Alejandra y sus amigos. Mientras todo esto pasa, claramente escuchábamos gritos de chicas, gente pidiendo que no la mataran, chicas que las estaban violando, gente que la estaban torturando, pero no podíamos hacer nada, o sea, se los juro que no podíamos hacer nada. Para el grupo de Alejandra, la huida fue el inicio de un viaje al horror de aquella incursión. Ella asegura que lo que vio supera cualquier ficción. Cuerpos colgados, desmembrados, rostros irreconocibles, una violencia sin límites. Cuando yo cuando yo empiezo a correr, es la primera vez que veo lo que escuché por 8 horas. O sea, saben, es que así yo se los dije, me quedo corta. Habían personas colgadas en árboles, desmembradas, niñas abiertas completamente desde cabeza hasta abajo, niñas sin senos, todo tipo de torturas que se imaginen. Era demasiado, o sea, era algo que aunque yo escuché, realmente no me imaginé que hubieran hecho todo ese tipo de cosas que vi.
Mientras nos montamos en el carro con todos, porque salió todo el grupo, empezamos nuestro trayecto a un lugar que se llamó Fakim, que era el más cercano, y siento que durante ese trayecto, ¿sabes? Mano aquí, cabeza aquí, piernas aquí. Les puedo decir que casi no vi cuerpos con ropa. Y en ese día no entendía por qué. De hecho, habían carros mientras yo iba, habían carros que tú ves que habían 5 o 4 personas adentro, pero que solo hay calaveras. O sea, era como, no sé cómo explicarlo hasta el día de hoy. Intento entender qué vi hasta el día de hoy. El golpe más cruel para Alejandra fue aceptar la pérdida. Sus 2 mejores amigas fueron asesinadas con brutalidad. Que mi mejor amiga sí llegó a la fiesta, pero mi mejor amiga no pudo entrar y mi otra amiga con la que yo me encontré se fue a buscarla. Ellas las asesinaron dentro de un migunit. Mi mejor amiga fue allá en un migunit al lado de Reín y mi otra amiga la quemaron viva. Eran más jóvenes que yo. Creo que eso es lo más fuerte que me ha tocado aceptar. Era mi hermana, es mi hermana. La esperanza se mantuvo viva durante 2 semanas, hasta que los cuerpos fueron reconocidos. En ese momento la verdad rompió el alma de Alejandra. Realmente quiero dar un voz por mis amigas que ya no están. Una voz por mis amigas que fueron violadas, porque eso no tiene nombre. Fueron violadas, fueron ultrajadas, hicieron de todo. Y yo quiero que esto salga al mundo, porque así sea tan difícil para mí hablar esto, yo quiero que el mundo sepa que la violación se utilizó como una arma de guerra el 7 de octubre. No solamente contra mujeres, contra niños, mujeres, hombres y todo lo que había. Alejandra no es judía, por eso dice que el ataque no distinguió nacionalidad ni religión. Yo soy cristiana, pero igual eso fue un ataque a todo tipo de religión, persona, nacionalidad, absolutamente todo. Que no crean que eso fue un ataque a la comunidad judía o algo de rebelión. No, eso fue un genocidio. Eso fue un genocidio. Mataron a grupos de personas dentro de sus camas, casas, un grupo de personas que estaban en una fiesta descalzas, sin ropas. 2 años después, los ecos de la violencia de aquella mañana en el desierto aún resuenan. Las risas de un festival se transformaron en gritos y la música en silencio absoluto. Quienes sobrevivieron cargan ahora con recuerdos que no se borran, amigos que no volvieron, heridas que no cierran, y aunque cuida sus palabras, lo poco que dice para ella es una certeza. Por estos días se reaviva no solo el dolor por los que ya no están, sino también el clamor por la liberación de quienes siguen secuestrados, entre ellos un colombo israelí que ese mismo día fue raptado por Hamás. Su esposa, Rebeca, describe su drama como un duelo y una espera que ha sido eterna. Para Rebeca la vida se rompió en 2 la madrugada del 7 de octubre hace 2 años. Fue el día en el que le arrebataron a su esposo por una guerra que no era suya. La última vez que abrazó a Elkanah Buchbud, ciudadano colombo-israelí, fue justo antes de que él saliera rumbo al Festival de Música Nova en el que trabajaba como gerente logístico. Horas más tarde, en medio del caos del ataque de Hamás y antes de ser secuestrado, testigos dicen que intentó socorrer a heridos. Así recuerda Rebeca aquel último encuentro. Ese abrazo, el decirle que le deseaba suerte, el decirme que yo era su mundo y todo lo que él hacía era por mí, por nuestra familia. La sensación, fue una sensación tal cual como esa canción que dice, debí darte más besos las veces que pude, debí tomar más fotos las veces que pude, que hayan pasado 2 años y él en este momento no siga acá, que siga ese espacio vacío. Desde entonces, acompañada de su pequeño hijo, hoy de 5 años, no ha dejado de clamar por la liberación de Elkanah. Estuvo en manifestaciones, llamó la atención del presidente Trump e incluso viajó a Bogotá para pedir ayuda al gobierno de Colombia. Ya no sabe qué más puertas tocar, vive entre la angustia y el sufrimiento, pero se aferra a la esperanza de que algún día él vuelva a cruzar la puerta de su casa. Es la lucha del dolor. Es una lucha de esperanza,
Es todo el día levantarme con el signo de pregunta, ¿qué va a pasar hoy? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Cuándo mi esposo va a regresar? Ha sido un tiempo demasiado difícil. Dice que aun cuando Hamás ha publicado videos como pruebas de vida, estos han sido tan dolorosos que el sufrimiento no se apacigua. Esto no es un duelo, esto es el duelo congelado, donde no hay un cuerpo, está la ausencia, no sabes en cómo está, en qué situación está. Los 4 videos de supervivencia de mi esposo son terribles. Yo espero que mi hijo nunca tenga que ver esos videos. Así que ya es hora de que termine el dolor, ya es hora de que termine el sufrimiento. Es algo que jamás ha hecho con todos los videos que ha publicado de todos los secuestrados para hacer sufrir a las familias, para hacer sufrir a todo un país. De los 48 secuestrados que aún permanecen en Gaza, el Cana es uno de los 20 que siguen con vida. El tiempo pasa, la incertidumbre y el dolor crecen, el agotamiento aparece, pero su lucha no se detiene. Nunca imaginé que llegáramos a este tiempo, o sea, el tiempo voló, pero el tiempo fue una eternidad, o sea, todo se cruza. Puedo creer que llegamos a 2 años y me hace falta su abrazo, me hace falta sus palabras, inclusive las discusiones. La esperanza nunca se ha ido, simplemente ella se apaga. Es una lucha entre la esperanza y el agotamiento o la desesperanza, en la que al final ninguna de ellas logra lo que yo siento en mi vida, en mi día a día, en mi entorno. No tengo opción de rendirme, tengo que ser la voz de mi esposo, tengo que seguir luchando. Ahora que con la posibilidad de un acuerdo se asoma una luz de esperanza para tener a su esposo de vuelta, Rebeca no deja de pensar en cómo será ese reencuentro. Y esto va a ser el comienzo de algo muy bonito, un renacimiento de una familia, poder volver a abrazarlo, decirle que ya por la prueba más difícil de su vida la ha superado, porque después de esto no tenemos por qué quejarnos más en la vida. El 17 de este mes, el Cana y Rebeca cumplirán 7 años de casados, un nuevo aniversario que esperan celebrar juntos y en libertad, para dar así la bienvenida a un nuevo renacer en su vida. Y que en el momento que regrese a ver a su hijo, que creció, que lo esperó, su esposa firme, que toda su familia luchó por él, que todos sus amigos, familiares, conocidos, todo, inclusive el mundo. Porque Rebeca no lucha sola, agradece infinitamente ese abrazo invisible del mundo entero que la sostiene. Tras este ataque, Israel desató su furia y su arsenal contra la Franja de Gaza, donde asegura acabará con Hamás sin discriminar hogares, centros de salud, refugios y ningún tipo precisamente de víctima. Una agresiva operación militar que también obligó al desplazamiento de miles de palestinos de sus hogares. La respuesta de Israel ha sido desde la furia y sin piedad. Contra casas, hospitales, escuelas que eran refugio y sedes de la ONU, viejos que ven su tierra desaparecer. Y una generación entera que está siendo aniquilada en una ofensiva que las tropas de Netanyahu aseguran es dirigida contra terroristas de Hamás. Una guerra que se ha ensañado con la población civil, pero que también Hamás ha usado como escudo. Basta, ten piedad de nosotros. Basta, basta. Una gran ofensiva terrestre y aérea que inició en 2023, pero que se intensificó con un plan para la toma de Gaza en septiembre de este año. El mismo primer ministro israelí advirtió. Y por eso le digo a los habitantes de Gaza, aprovecho esta oportunidad y escúchenme atentamente. Han sido advertidos, váyanse ahora. Cada día bombardeos, desplazamientos, rescates. Familias incompletas. Y el dolor profundo. Hospitales que no dan abasto con la atención médica, tampoco con los implementos necesarios ni medicinas, mucho menos infraestructura, pues los centros de salud han sido blanco de ataques, donde Israel asegura se refugian militantes de Hamás.
Desde el 1 de septiembre, 4 hospitales en el norte de Gaza y la gobernación de Gaza se vieron obligados a cerrar. Esto eleva el total de hospitales en funcionamiento en Gaza a tan solo 14. El ejército israelí dice controlar el 40% de la ciudad de Gaza, ubicada en el norte de la franja, y que su objetivo es tomar en su totalidad para acabar con Hamás y liberar a los rehenes cautivos. Y según datos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, gran parte de la franja de Gaza está bajo control israelí, sujeta a órdenes de evacuación, de acceso prohibido o militarizada. Desplazamientos masivos de los gazatíes a medida que los ataques arrecian. Se van de sus hogares, otros desde el mismo lugar al que llegaron desplazados. Me desplazaron unas 11 veces, 7 de ellas en el norte. Después de dejar el norte, me desplazaron a Han Yunis, luego a Rafah y así a otros lugares. Cada desplazamiento era una huida de la muerte bajo el fuego enemigo. Sentíamos que el alma nos abandonaba. Cargas a tus hijos, los abrazas y corres. Ni siquiera llegas a ver lo que hay detrás de ti. Sin techo, hacinados en los campamentos improvisados, blancos también de constantes ataques. Bloqueos de principales cruces fronterizos con otros países como Jordania, vital para acceder a medicinas o atención médica. Pero los palestinos están presos en el mismo lugar que los vio nacer. 7 de la noche, 23 minutos. La tragedia de la guerra no es lejana a los niños, quienes en la devastada Gaza no solo mueren de hambre, sino también son alcanzados por los bombardeos. El dolor es agonizante para los palestinos que a diario lloran a sus muertos y sufren al tener que huir sin descanso a un lugar incierto. Entre los escombros, cada grito es un corazón que se rompe. Los ojos de ese padre reflejan lo que todavía se niega a aceptar. Su niña, su única hija, es ahora otra víctima de la guerra. La buscaba bajo un cúmulo de piedras y ruina, pero ya era tarde. No estará más a su lado. Tráeme a Nur. En 7 años, solo la he tenido a ella. No tengo a nadie más que a ella. Nur está bajo los escombros. ¿Dónde está Nur? La pequeña tenía 5 años y fue alcanzada por un ataque aéreo israelí contra un edificio residencial. Aunque llegó la ambulancia, no había nada que hacer. Esta realidad no es ajena a la de otra palestina, para quien el mundo se detuvo cuando le pusieron en los brazos a su bebé, pero sin vida. Lo que pasó es que una madre está durmiendo con sus hijos y cayeron cohetes sobre ellos mientras dormían. Los cohetes que caen sobre una madre y sus hijos, ¿no está esto prohibido? Una investigación publicada por la revista británica BMJ, basada en las experiencias de 78 trabajadores humanitarios, catalogó entre agosto de 2024 y febrero de 2025 más de 23.700 lesiones traumáticas y cerca de 7.000 heridas por armas en adultos y niños. Mientras tanto, los desplazados hablan de sus luchas y esperanzas. Si llueve, las alcantarillas se inundarían sobre nosotros. Esto es diferente a los insectos. Y los niños tienen granos, fiebre y alergias debido a las aguas residuales. Este no es un lugar para que humanos y niños vivan. El sufrimiento embarga también a quienes se han salvado de los bombardeos. El terror domina, sea de noche o día. Esta mujer sostiene a su nieto en un momento en que la vida la pone a prueba de nuevo. Encontramos a mi hija, a su marido y a sus hijas en pedazos y sacamos a este niño de un pilar entre los escombros. Tu padre y tu madre se fueron y te abandonaron, querido. Y los pequeños que sobreviven cargan su propia cruz para salir adelante. Algunos menores han tenido la suerte de recibir tratamiento en el exterior. Según la ONU, la guerra ha dejado 21.000 niños con alguna discapacidad. Bombardearon el lugar contiguo a nosotros, llamado Restaurante Merán. La metralla voló hacia nosotros y yo fui a esconderme en el barril, pero la metralla me alcanzó. Y en la franja, este niño es ejemplo de superación al construir una prótesis con un tubo de plástico. Recuerdo cuando hizo la prótesis por primera vez y la usó. Estaba tan feliz.
diciéndome: mira tío, me arreglé la pierna. Hoy, con una mirada al pasado, cientos de palestinos lloran sin consuelo a sus muertos, los que un día salieron de casa y no volvieron, o a quienes la muerte encontró en su propio hogar, sin tiempo de luchar por un destino diferente. Y es que la guerra se convirtió en un punto de división dentro de la sociedad israelí. Cada vez son más multitudinarias las protestas en contra del gobierno y de quienes exigen un cese al fuego, aunque pocos israelíes condenan las acciones de su ejército dentro de Gaza. Desde que inició la guerra, Yehuda Cohen sale todas las semanas a las calles a protestar. Su hijo fue secuestrado aquel fatídico 7 de octubre. Todos los días mi hijo sufre en el túnel de Gaza, así que no importa qué día sea, los fines de semana no importan, estamos protestando. Como Yehuda, ya es costumbre para muchos israelíes manifestarse, principalmente los sábados durante el Shabbat, el día sagrado de descanso de los judíos. Ciudades como Tel Aviv, Jerusalén, Haifa, entre otras, se llenan de manifestantes. Piden un acuerdo para acabar la guerra y muchos critican las acciones de Netanyahu. Según la más reciente encuesta realizada en julio por el medio local Canal 12, el 74% de los israelíes apoya un cese al fuego en Gaza, una cifra que ha cambiado con el tiempo. En octubre del 2024, un 53% de la población aprobaba esta idea. Un año antes, en 2023, la cifra correspondía tan solo al 17%. Queremos mostrar a los líderes mundiales que existe un amplio público israelí que está en contra de la guerra, que apoya la paz y que está a favor de un Estado palestino. Y es que la guerra se ha convertido en un tema de división entre familias y amigos. Aunque para muchos es necesario un acuerdo, no todos en Israel condenan la masacre. El Instituto para la Democracia de ese país aseguró en una encuesta que el 79% de los israelíes judíos están poco o nada preocupados por la situación humanitaria en Gaza y creen que su ejército está haciendo lo correcto en terreno. Tan solo el 6% respondió que la guerra debe terminar debido al gran costo humanitario. Y del otro lado están los israelíes árabes. Constituyen aproximadamente el 21% de la población. Se trata de la minoría étnica más grande del país y muchos sufren de discriminación. Hay también persecución, especialmente de ciudadanos árabes en Israel, pero también de los judíos demócratas como yo. Por ejemplo, cosas que gente perdieron su trabajo, por ejemplo, porque escribieron algo en el Facebook o X. Pero las divisiones no son solo en la sociedad civil. Algunos militares se oponen a la idea de ocupar Gaza, entre ellos Dan Garbirieli. Como muchos de sus compañeros, cree que la guerra solo beneficia a Netanyahu, quien antes del conflicto enfrentaba múltiples procesos legales. Una guerra debe tener un propósito estratégico y esta guerra no tiene otro propósito estratégico que preservar la coalición de Netanyahu. El diario Times de Israel asegura que hay una oleada de suicidios al interior del ejército, motivados por el estrés postraumático de la guerra, que incluye ver escenas muy sangrientas y la pérdida de sus compañeros. Además, organizaciones independientes aseguran que solo en septiembre del 2025, 3.000 reservistas se negaron a luchar en Gaza y prefirieron refugiarse en el exilio. En Israel prácticamente todos los adultos son potenciales soldados y el servicio militar de 3 años es obligatorio para hombres y mujeres. Por su parte, la oposición acusa a Netanyahu de querer perpetuarse en el poder, a pesar de llevar 17 años al mando en 3 periodos distintos. Proyectos de leyes para, por ejemplo, abolir la independencia del sistema de justicia y de la prensa. Y hay mucho más ejemplos que los derechos civiles y políticos básicos dentro de Israel. El gobierno quiere abolir y parte de eso ya abolió. Y, por ejemplo, hay otro proyecto de ley que ya pasó el primer fase y necesita 3 más, y si va a pasar es para abolir nosotros y todos los partidos árabes de participación en las próximas elecciones.
Muchos israelíes creen que así haya un acuerdo, se necesitará de varias generaciones para recuperarse de las divisiones sociales y políticas en medio de un ambiente de tanta hostilidad. Y en medio de la tragedia del pueblo palestino está la lucha por conseguir el reconocimiento de su Estado por parte de la comunidad internacional. Si bien ha tenido un logro importante durante las últimas semanas, aún la oposición de países poderosos y el expansionismo de Israel a través de asentamientos obstaculiza que Palestina pueda convertirse en un Estado. Fue un aplauso prácticamente unánime, que refleja la posición mayoritaria en Naciones Unidas, 157 países que reconocen al Estado palestino. Eso representa al 81% de la organización y con reconocimientos notables recientemente, como el de 2 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, Reino Unido y Francia, que en el marco de la Asamblea General dejaron claro que es momento de formalizar el Estado palestino. El reconocimiento de los derechos legítimos del pueblo palestino no menoscaba en nada los derechos del pueblo de Israel que Francia ha apoyado desde el primer día y cuyo respeto se compromete tanto, precisamente porque estamos convencidos de que este reconocimiento es la única solución que permitirá la paz para Israel. Pero aun cuando hay un amplio respaldo internacional, la realidad para que exista un Estado palestino depende en gran parte del país más poderoso de este mapa, Estados Unidos. Para que un Estado tenga reconocimiento pleno en Naciones Unidas y derecho a voto, requiere que haya una aprobación por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde Estados Unidos es miembro permanente y tiene poder de veto. Y el presidente Trump ha dejado clarísima su postura. Ahora, como para promover la continuación del conflicto, algunos miembros de este organismo buscan reconocer unilateralmente un Estado palestino. Sería un premio demasiado grande para los terroristas de Hamás por sus atrocidades. Aún más inflexible es Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel. Darle a los palestinos un Estado a 1,5 kilómetros de Jerusalén después del 7 de octubre es como darle a Al Qaeda un Estado a 1,5 kilómetros de la ciudad de Nueva York después del 11 de septiembre. Pero además del veto de Estados Unidos, también hay otra talanquera para el reconocimiento del Estado palestino: los asentamientos judíos en Cisjordania y en territorios que en teoría harían parte de un Estado palestino. Se estima que son cerca de unos 700,000 colonos que habitan en estos asentamientos. En Cisjordania, a un nivel inferior, observamos algo similar, una expansión de los asentamientos que dificulta cada vez más la viabilidad de un Estado palestino. A pesar de esto, creo que el reconocimiento por parte de tantos países, el reconocimiento de que esta es la mejor manera de avanzar. El 2025 ya es el año en el que mayores permisos de construcción se han autorizado, con más de 23,000 unidades de vivienda en asentamientos. El proyecto más reciente es el E1, de 3.400 unidades, que fue objeto de discusión en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El avance del plan E1 es un acontecimiento calamitoso. Si se implementa, cortará efectivamente la conexión entre el norte y el sur de Cisjordania, socavando aún más la cercanía continua de un Estado palestino independiente y soberano. La ocupación del territorio por parte de Israel dificulta la aplicación de definiciones de Estado contempladas en la Convención de Montevideo de 1933, que especifica que un Estado debe tener delimitado su territorio, una población que habite permanentemente en él, un gobierno y capacidad de entrar en relaciones con los demás estados. 7:39 p.m. Gracias por continuar con nosotros. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que sus fuerzas atentaron contra otra embarcación en el Mar Caribe, en cercanías de Venezuela. Andrés Triviño, ¿qué dijo el mandatario sobre su operación en el Caribe? Buenas noches. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, pues mire, este fue el más reciente anuncio del presidente Donald Trump, quien dijo que una nueva embarcación fue atentada por sus fuerzas allí en el Mar Caribe. 4 personas habrían perdido la vida, aunque es importante resaltar que en esta oportunidad el presidente Donald Trump no presentó ninguna prueba ni mostró ningún video como usualmente lo suele hacer con este tipo de anuncios. El presidente dijo este anuncio, esta nueva información, durante un discurso que dio en la ciudad de Norfolk, en Virginia. Allí, durante la celebración, la conmemoración de los 200
150 años de la Armada estadounidense, y aprovechó también este momento para decir que la Armada nunca ha sido tan fuerte como en este momento desde que él llegó al poder. También dijo que ya en este momento ninguna embarcación se atreve a navegar por el Mar Caribe, ni siquiera los pescadores. Esto refiriéndose a que su operación militar allí en cercanías de Venezuela, que inició aproximadamente el 15 de agosto, ha sido muy exitosa. Escuchemos lo que dijo el mandatario. Somos tan buenos en esto que no hay barcos, de hecho ni siquiera los barcos de pesca, nadie quiere meterse al agua nunca más. Lamento decirles eso, pero estamos deteniendo la entrada de drogas a Estados Unidos. Si les parece bien, estamos deteniendo las drogas a un nivel que nadie ha visto antes. Eso era lo que decía el presidente Donald Trump, quien además añadió que estaría estudiando iniciar una segunda etapa de su operación narcóticos allí en el Caribe, que ya no sería por modo acuático, sino lo haría dentro de territorio venezolano. Una incursión terrestre que vienen anunciando desde algunas semanas las autoridades estadounidenses. Andrés, en noticias nacionales, analistas políticos y gremios económicos ven con preocupación los hechos violentos ocurridos esta semana en el país tras las protestas pro-Palestina. Advierten que algunos manifestantes estarían siendo instrumentalizados con fines políticos y electorales. En hechos de vandalismo terminaron las marchas pacíficas que esta semana habían sido convocadas en defensa de los derechos del pueblo palestino. Varios locales comerciales y propiedades privadas resultaron afectadas por encapuchados que desdibujaron la intención de una protesta estudiantil. Una de las voces que condenó estos hechos de violencia fue la del alcalde de Bogotá. Es importante que el presidente y el gobierno nos digan claramente al país y a Bogotá, ¿están de acuerdo, sí o no, con esos hechos de violencia, con los disturbios, con la destrucción, con el vandalismo? Las alteraciones de orden público que se registraron en Bogotá, Medellín y Cali, según analistas, serán resultado de una instrumentalización política con fines electorales. Pareciera que los grupos que están protestando en Colombia quisieran instrumentalizar esa causa para poner sobre el tapete o para manifestarse alrededor de otros temas que tienen más que ver con la coyuntura política local colombiana. Hay un propósito muy claro de los progresistas y del pacto histórico de utilizar la causa palestina en las elecciones presidenciales colombianas y posiblemente en las elecciones de Congreso. Yo creo que eso es condenable. Es condenable porque si lo que quieren es apoyar la causa palestina, le están haciendo un flaco favor a esa causa, usándola para una política local que está muy ajena a lo que ocurre en este momento en la zona del conflicto. Entre tanto, gremios económicos alertan por las afectaciones al sector tras manifestaciones que desvían su propósito y terminan en disturbios. Han afectado directamente al sector gastronómico. No solo los establecimientos que han tenido que cancelar las reservas programadas por los clientes, sino que los trabajadores de nuestro sector han dejado de recibir las propinas de los momentos en que se ha tenido que clausurar. Expertos aseguran que los mismos manifestantes que incurrieron en actos de vandalismo durante el estallido social de 2021 podrían estar detrás de la nueva oleada de acciones injustificadas en el marco de las protestas pro-Palestina. 7:44 p.m, un nuevo atentado contra un funcionario del IMPEC se registró en Antioquia. El hecho ocurrió afuera de la cárcel Bella Vista, ubicada en el municipio de Bello, cuando un dragoneante fue atacado por sicarios que le dispararon en varias ocasiones. Un dragoneante del IMPEC fue víctima de un ataque a bala cuando terminaba su turno de trabajo. Este es el establecimiento penitenciario Bellavista, ubicado en el municipio de Bello. Por esta puerta salió el dragoneante en su motocicleta, como es de costumbre, al finalizar su jornada laboral para dirigirse hacia su vivienda. Se dirigió por esta carretera que conduce hacia la ciudad de Medellín. A unos metros, exactamente a 100 metros, lo esperaban dos hombres en una motocicleta. Uno de ellos disparó en repetidas ocasiones. Este dragoneante logró esquivarlo escondiéndose detrás de unos vehículos y afortunadamente así lograr salir ileso. Este es el testimonio de este dragoneante al que protegemos su identidad por su seguridad. En la primera curva sentí el primer disparo. A lo que emprendo la fuga agachándome y acelerando cuando escucho las otras detonaciones, fueron dos,
y pues logré escapar entre los vehículos y llegar a mi residencia. El vicepresidente del Sindicato Nacional del IMPEC expresó su preocupación por la ola de violencia que enfrenta la institución. Según dijo, en lo que va del año se han registrado más de 260 amenazas contra funcionarios y 35 asesinatos en los últimos 2 años. Nos preocupa notablemente el tema de seguridad por los cuales está atravesando los funcionarios del IMPEC y pues solicitamos a todos los organismos de seguridad, en este caso la Policía Nacional, para que nos presten ese servicio de acompañamiento en los establecimientos carcelarios del país. Las autoridades realizaron un consejo de seguridad en el interior de la cárcel Bellavista. Desde el sindicato del IMPEC, por su parte, se ha solicitado a la policía acompañamiento, especialmente en los momentos cuando hay relevos de turnos para prevenir que estas situaciones vuelvan a ocurrir. Se conocieron nuevos detalles de las investigaciones del Gaula y de la policía, además de la fiscalía, que permitieron la captura de los presuntos responsables del atentado contra un policía en Lorica, Córdoba. Al parecer estarían vinculados el Clan del Golfo. Estas imágenes fueron grabadas el pasado 23 de abril. En ellas se evidencia el momento en el que el subintendente Jaime Morelos pasa con su pequeña hija en una motocicleta, la llevaba para su colegio. Tras de ellos, 2 hombres en otra motocicleta lo siguen de cerca. Según los investigadores, eran 2 sicarios encargados de atentar contra el uniformado. El Gaula confirmó quien conducía la moto era Jorman Manuel, alias El Flaco. La fiscalía le imputó el delito de homicidio agravado en modalidad de tentativa por participar en el atentado contra el subintendente, siendo quien conducía la moto y el autor de los disparos aún no ha sido capturado y sigue bajo investigación en medio del denominado Plan Pistola. Las llamadas interceptadas por el Gaula de la policía revelaron detalles del plan criminal. Pelayo no ha hecho ni uno, Cerete tampoco. Montería, todo lo que ha hecho los ha dejado vivos. No, pero yo sé que va a salir un positivo, pero tienen que encajar mi viejo, tienen que coger con un man de eso. Porque yo sé que por ahí están unos de permiso. Y sabe cómo, entonces también dieron una orden que no querían ni de permiso ni nada, y no uniformado y altos mandos. En estas grabaciones, presuntos miembros del Clan del Golfo dan instrucciones precisas para estos atentados. Los audios fueron claves para la captura de los presuntos responsables, identificados como alias Paola y alias Jay o el peluquero. Al parecer estarían vinculados como coordinadores del atentado contra el subintendente. Es importante resaltar que en el departamento de Córdoba se logró la captura de 12 integrantes del Clan del Golfo, entre ellos su cabecilla, conocido con el alias de Javier, responsable de dinamizar las extorsiones en varios municipios de este departamento. Asimismo, serían responsables del atentado perpetrado en el pasado mes de abril contra un funcionario de la Policía Nacional en el municipio de Lorica. El operativo de las autoridades permitió la captura de los 12 presuntos integrantes del Clan del Golfo, entre ellos los 2 presuntos responsables de coordinar el atentado al subintendente de la policía. 7:49 minutos. En Bucaramanga aumentó el número de afectados por el grave incendio que se registró esta madrugada en el barrio Sarabanda. Las familias damnificadas piden ayuda para tener un lugar donde vivir. Se me quemaron los dedos, empezaron, la llama ya estaba encima ahí de todo, no podíamos salir porque por todos lados llamas. Este es el angustiante testimonio de Nelcy Serrano, una de las personas afectadas por el incendio de esta madrugada ocurrido en el barrio Sarabanda en Bucaramanga. Se volvió a intensificar, ¿no? Ya se había controlado. Las llamas se propagaron rápidamente. Según las autoridades, la cifra de afectados subió a 85 personas que lo perdieron todo y 25 viviendas afectadas por la conflagración. Nosotros perdimos todo esto, perdimos todo. Lo único que quedamos fue con la ropa que tenemos puesta. La alcaldía de Bucaramanga entregó almuerzos, colchonetas y algunos mercados para las personas afectadas por esta emergencia. Entraremos a mirar dónde los podemos ubicar mientras que se dan los trámites correspondientes, se termina de hacer el censo de afectados y damnificados. La persona que había sido reportada como desaparecida fue hallada con vida. Los afectados pasarán esta noche en casas de sus familiares ya que no se habilitó ningún albergue. Las autoridades investigan las causas que provocaron este incendio.
En Jamundí, Valle del Cauca, fue liberada la joven lideresa Sara Sofía González Fajardo. La joven de 18 años de edad había sido secuestrada desde el pasado 3 de octubre, cuando hombres armados ingresaron a su casa ubicada en el corregimiento San Antonio y se la llevaron. La ONU había hecho un llamado por su liberación. Según información preliminar, la lideresa fue dejada en libertad en una carretera. Y la difícil situación de orden público en Antioquia, especialmente en el norte-este del departamento, tiene afectados a miles de estudiantes que no han podido recibir clases normalmente. En medio de la crítica situación de orden público en el nordeste de Antioquia, cerca de 3.000 estudiantes de los municipios de Amalfi, Anorí e Ituango no pueden asistir con normalidad a sus escuelas por el riesgo de quedar en medio de los enfrentamientos que se presentan entre grupos armados que operan en la región. Por esa razón se han visto obligados a estudiar mediante el modelo de semiescolaridad. Que las escuelas son territorios de paz. Ningún grupo al margen de la ley tiene por qué interferir en el desarrollo de la jornada escolar. Aunque las clases presenciales se han visto afectadas, los procesos de enseñanza continúan con acompañamiento docente y seguimiento constante a la situación de seguridad. Pero esto no deja de generar zozobra y dificultades en el desarrollo pedagógico y cognitivo de nuestros estudiantes. Estas decisiones se dan tras las amenazas del Frente 36 de las disidencias de las FARC, que advirtió sobre restricciones a la movilidad de personas externas en varios municipios de la región. Las autoridades mantienen un monitoreo diario con el propósito de retomar cuanto antes la presencialidad total y garantizar el derecho a la educación de estos niños y jóvenes. A partir de mañana, 6 de octubre, entra en operación Breve, el nuevo sistema de pagos del Banco de la República que promete cambiar la forma en la que se mueve el dinero en el país. Una nueva era para el manejo del dinero en Colombia comienza a partir de mañana. El Banco de la República pone en marcha el sistema de pagos interoperable que permitirá que usted pueda enviar y recibir dinero de manera inmediata y sin importar el banco o la billetera digital que usted tenga. Acordémonos que para recibir un pago a través de Breve, lo único que necesitamos es tener una llave. La llave no es la clave de tu cuenta, la llave es el identificador que te permitirá recibir un pago a través de Breve. ¿Cómo lo registras? A través de tu entidad financiera donde tengas una cuenta. Los usuarios podrán activar su llave Breve desde la aplicación de su banco o billetera digital. Solo deben ingresar a la opción Breve o tus llaves, aceptar los términos y condiciones, elegir el nombre que le quiere dar a su cuenta, entre el número del celular, cédula, correo electrónico o una combinación alfanumérica y vincularlo a su cuenta. Tenga en cuenta que si usted usaba regularmente Transfilla para poder enviar dinero, ya no lo podrá realizar. El botón que se conocía como Transfilla ya no va a existir porque Breve hace lo que hacía Transfilla y ya los celulares, que eran la forma en la que Transfilla transaba, hacen parte de uno de los identificadores, como puede ser el correo electrónico, como pueden ser las llaves alfanuméricas, el mismo celular. Entonces el botón no lo van a encontrar dentro de la zona Breve. En el país se han registrado más de 82 millones de llaves, pertenecientes a 32 millones de clientes, con un promedio de 3 llaves por persona. Y escuchen esta historia, la Universidad de Córdoba obtuvo un logro histórico. 10 de sus estudiantes representarán a Colombia en 10 países, esto tras ganar el reto diplomático, una iniciativa que impulsa la internacionalización y proyecta el talento de la educación pública. El informe es de Esteban Bejarano. Con los nervios a tope y una emoción que agarrados de las manos los estudiantes intentaban controlar. Se anunciarán 10 ganadores. Luego, una alegría desbordante que llenó el auditorio. Francesca Andrea Álvarez Regino. Así se vivió el momento en el que anunciaron a los estudiantes ganadores del reto diplomático de la Universidad de Córdoba. Un aplauso para todos. Evelyn Morelo y Ana Camila Lozano no esperaron mucho para llamar a sus madres y compartirles la noticia, que por cerca de una semana serán representantes de Colombia ante el mundo. Me gané el reto diplomático en la Universidad de Córdoba. ¡Mami! ¡Me lo gané, mami!
Francesca Álvarez, otra de las ganadoras, aún en medio de su felicidad, prefirió dar la sorpresa en persona. No pensé que fuera a ganar y me llamaron enseguida y todavía sigo en shock. ¿Tu mamá ya sabe? No, todavía no he tenido la oportunidad de contarle. A ella la acompañamos hasta el taller de su mamá, quien luego de una entrevista improvisada se enteró del anuncio. ¿A quién sostiene? A mis hijas, tengo 3 hijas, tengo a ella, a la otra pequeñita que está allá atrás y una que tengo que está estudiando medicina en Argentina. ¿Has cumplido algún sueño? Sí, gané reto diplomático. Ellas 3 hacen parte de los 10 estudiantes ganadores del reto que convocó a 117 jóvenes de 7 facultades de Unicórdoba. El concurso tenía unas pautas, ¿no? Entre ellos que cada quien hiciera un video y explicara por qué quería ser embajador de la Universidad de Córdoba ante el mundo. Y un grupo de jurados expertos, con base en ese video de 1 minuto, pues seleccionaron la expresividad, la originalidad, la expresión. Los estudiantes viajarán a distintos países donde serán recibidos en las embajadas colombianas. Ana Camila irá a Costa Rica, Evelyn a Uruguay y Francesca irá a Italia. Era un reto para la universidad. Esta Universidad de Córdoba se está mostrando ante el mundo en sus capacidades académicas, científicas, en su proyección internacional. Hoy las universidades no son de Universidad de Córdoba, ni de Colombia, las universidades son global. Son una universidad que se hace más visible, que se integra, que se incluye al escenario internacional y qué bueno que los estudiantes tengan esa oportunidad y que la universidad acompañe y abalanque la realización de esa oportunidad. Por su parte, Isabela llegará a Bélgica, a Luna la espera Alemania, a Karina Corea del Sur, Andrea nos representará en México, Marianela en Portugal, Joanny en Francia y Elkin en Australia, donde vivirán experiencias académicas y culturas únicas. No solamente quiero traspasar las fronteras físicas, sino también esas fronteras del alma, espirituales, que tanto necesita el ser humano hoy en día. ¿Qué quieres llevar de Colombia allá? Bueno, primeramente la cultura, el deporte, porque yo soy una joven deportista. Claramente me voy a dar mi sombrero volteado, me voy a mandar a hacer uno porque eso sí o sí no se puede quedar. Cada estudiante vivirá una experiencia que no solo dejará huella, sino que abre las puertas del mundo a la Universidad de Córdoba y a la educación pública del país. Experiencia que apenas comienza y aquí estaremos contando sus pasos. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 8 de la noche, 6 minutos. En más noticias Caracol del día, esta tarde se registró un ataque con explosivos en la base militar de Puerto Jordán, en Arauca. Un soldado murió y 7 más resultaron heridos. Paula Belalcázar, ¿qué detalles se conocen? Lucía, sobre las 3 de la tarde un fuerte estallido de tatucos destruyó este alojamiento de la base militar de Puerto Jordán en Arauca. 8 militares tuvieron que ser trasladados vía helicoportada por la gravedad de sus heridas. Uno de ellos perdió la vida minutos después del atentado y 7 continúan siendo atendidos en centro asistencial del municipio de Arauca. Las autoridades le atribuyen este ataque terrorista al ELN, a la estructura Camilo Cienfuegos del Estado Mayor del Frente Domingo Laín Sáenz. La base militar, que queda ubicada entre los municipios de Arauquita y Tame, es una zona de alta injerencia del ELN y de las disidencias de las FARC. El ministro de Defensa activó un Consejo de Seguridad extraordinario junto con la cúpula militar para conocer los orígenes del atentado y dar a conocer una hoja de ruta sobre las medidas de seguridad en esta zona. Recordemos que la historia hoy se repite. La tragedia que se registró hace un año, el 17 de septiembre de 2024, dejó 3 militares asesinados y 33 más que resultaron heridos tras un ataque con explosivos a la misma base militar. El alcalde de Tame dijo que la ofensiva militar no ha sido suficiente para mitigar la violencia y que es necesario un cese al fuego. Estamos en un departamento que siempre hemos tenido estas afectaciones. Son 60 años de guerra que haya habido en el país y para nosotros estos atentados pues siempre los hemos tenido, siempre hemos convivido en estas situaciones tan duras, tan difíciles. Cada vez que hay situaciones duras llamamos a consejos de seguridad a tomar medidas, pero no es fácil. No es fácil para el mismo Ejército Nacional tener que frentear o decir vamos a acabar con esta guerra. Esa guerra tiene que acabar, pero no sé de qué manera, porque lo digo, muchos años de negociación, muchos años también de confrontación armada y seguimos en lo mismo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Eso es la gran pregunta. El gobierno, esa guerra no la va a acabar con confrontación armada porque no ha sido posible.
que al menos cuando hay diálogos, cuando hay mesa de negociación, vemos que baja la ofensiva, baja el tema del terrorismo y baja un poco todo. ¿Qué hacemos nosotros? Que ojalá se sienten nuevamente mesa de negociación. A esta hora hay un despliegue militar robusto en la zona para prevenir cualquier situación contra la base militar y sus alrededores. De acuerdo con información oficial, uno de los heridos se encuentra en estado crítico. En Noticias del Mundo, hay expectativa mundial por la posibilidad de acuerdos en medio del conflicto en Gaza. Egipto acogerá los diálogos entre Israel y Hamás, que son una esperanza para el fin de esta guerra. Mientras Donald Trump urgió a los negociadores a actuar rápido, el ejército israelí advirtió que los combates se reanudarán si fracasan los nuevos acercamientos. Bajo cautela, pero sobre todo esperanza, están cientos de palestinos por su futuro, sujeto a diálogos en Egipto entre Israel y Hamás. Nos preocupa de verdad que el acuerdo del que hablan fracase, porque cada vez que llegan a una solución, dicen se aclara una tregua y al final nos despertamos con una terrible pesadilla. En Gaza son las bombas, pero también el hambre una cruz diaria. Médicos relatan así las escenas con niños padeciendo un horror indescriptible. Lo más difícil ha sido con los niños, que sabes que están enfermos, inconscientes, sangrando, a los que tienes que anestesiar, sabiendo que no les queda ningún familiar vivo. ¿Y quién se los va a decir? Bajo la zozobra y miedo, los gazatíes tienen que sobrevivir, y así lo intentan. Abdul Salam busca leña en un vertedero de basura para cocinar. Vinimos aquí y no encontramos otro lugar, y este lugar huele mal. Hay mosquitos, moscas, cucarachas y por la noche perros. El primer ministro Benjamin Netanyahu aclaró que sus negociadores saldrán a Egipto este lunes. Trump urgió a las delegaciones a actuar rápido y elogió su plan de paz. Es un gran acuerdo para Israel, es un gran acuerdo para todo el mundo árabe, el mundo musulmán y el mundo entero. Pero la realidad es que en el cercado enclave nadie puede escapar. Esta es la gran peculiaridad de Gaza, ¿no? Estamos hablando de 2.100.000 o 2.300.000 personas que no pueden salir del territorio, no pueden salir ni por tierra, ni por mar, ni por aire. No hay un alto al fuego vigente en este momento, aunque sí se ha producido una suspensión temporal de ciertos bombardeos. De otro lado, 21 activistas españoles de la flotilla que llevaba ayuda para Gaza, interceptada por Israel, ya aterrizaron en Madrid. Procedían también de Portugal y Países Bajos. Algunos denunciaron malos tratos. 7 personas o más, armadas hasta los dientes, apuntándonos con los fusiles a nuestras cabezas. Mientras tanto, la operación israelí sobre el enclave continúa y el Papa León XIV hizo de nuevo un llamado por la paz en Medio Oriente. Confía en que pronto el sufrimiento quede en el pasado. En más noticias internacionales, Estados Unidos atacó otra embarcación en el Mar Caribe este fin de semana. 4 personas habrían muerto. Así lo informó hoy el presidente Donald Trump. El mandatario aseguró que su operación es un éxito porque ya no hay embarcaciones navegando en cercanías de Venezuela, ni siquiera pescadores. Además, Trump dijo que está listo para iniciar una segunda etapa de su despliegue antinarcóticos que ahora sería de forma terrestre. El anuncio fue hecho durante la conmemoración de los 250 años de la Armada de los Estados Unidos. Somos tan buenos en esto que no hay barcos. De hecho, ni siquiera los barcos de pesca. Nadie quiere meterse al agua nunca más. Lamento decirles eso, pero estamos deteniendo la entrada de drogas a Estados Unidos. Si les parece bien, estamos deteniendo las drogas a un nivel que nadie ha visto antes. Gracias por continuar con nosotros. Analistas políticos y gremios económicos ven con preocupación los hechos violentos ocurridos esta semana en el país tras las protestas pro-Palestina. Advierten que algunos manifestantes estarían siendo instrumentalizados con fines políticos y electorales. En hechos de vandalismo terminaron las marchas pacíficas que esta semana habían sido convocadas en defensa de los derechos del pueblo palestino. Varios locales comerciales y propiedades privadas resultaron afectadas por encapuchados que desdibujaron la intención de una protesta estudiantil. Una de las voces que condenó estos hechos de violencia fue la del alcalde de Bogotá. Es importante que el presidente y el gobierno nos digan claramente al país y a Bogotá, ¿están de acuerdo sí o no con esos hechos de violencia, con los disturbios,
con la destrucción, con el vandalismo. Las alteraciones de orden público que se registraron en Bogotá, Medellín y Cali, según analistas, serán resultado de una instrumentalización política con fines electorales. Pareciera que los grupos que están protestando en Colombia quisieran instrumentalizar esa causa para poner sobre el tapete o para manifestarse alrededor de otros temas que tienen más que ver con la coyuntura política local colombiana. Hay un propósito muy claro de los progresistas y del pacto histórico de utilizar la causa palestina en las elecciones presidenciales colombianas y posiblemente en las elecciones de Congreso. Yo creo que eso es condenable porque si lo que quieren es apoyar la causa palestina, le están haciendo un flaco favor a esa causa, usándola para una política local que está muy ajena a lo que ocurre en este momento en la zona del conflicto. Entre tanto, gremios económicos alertan por las afectaciones al sector tras manifestaciones que desvían su propósito y terminan en disturbios. Han afectado directamente al sector gastronómico. No solo los establecimientos que han tenido que cancelar las reservas programadas por los clientes, sino que los trabajadores de nuestro sector han dejado de recibir las propinas de los momentos en que se ha tenido que clausurar. Expertos aseguran que los mismos manifestantes que incurrieron en actos de vandalismo durante el estallido social de 2021 podrían estar detrás de la nueva oleada de acciones injustificadas en el marco de las protestas pro-Palestina. 2 nuevos atentados contra guardianes del IMPEC se registraron este fin de semana. El caso más reciente fue cerca de la cárcel de Bellavista, en Bello, Antioquia. En menos de 3 días, 2 dragoneantes fueron asesinados y otros 4 resultaron heridos. En menos de 3 días, 4 atentados se han presentado. El más reciente contra un guardián que hacia las 7:15 de la noche de este sábado salía de la cárcel de Bellavista en Bello, Antioquia. Allí 2 hombres le dispararon en 4 oportunidades. Motorizado, hicieron 4 disparos aquí al frente de la portería. Los disparos que le hicieron, él los pudo, digamos que también como poderse resguardar entre los carros y las motos que en ese momento se daban. Minutos antes, hacia las 6:30 de la tarde, en Armenia, otro dragoneante sobrevivió a un ataque de sicarios. La camioneta en la que se movilizaba recibió 4 impactos de bala. Muchachos, me tiraron ahí a rematar. Pues sí, me quedaron esquirlas. El viernes 3 de octubre, a las 6:30 de la tarde, en Palmira, Valle del Cauca, sicarios dispararon contra 2 guardianes. Uno murió y el otro resultó herido. Este mismo día, sobre las 6:18 de la mañana, 4 dragoneantes resultaron heridos muy cerca de la cárcel a Modelo de Bogotá. Uno de ellos murió y 3 más quedaron heridos. Ante la situación, el IMPEC anunció medidas para proteger a los funcionarios de la institución. Vamos a hacer la solicitud para que ojalá en 2000 permita tener el permiso de salvoconducto de porte, que lo puedan tener el armamento de manera constante, pero esto viene también anexo a una capacitación. Se tiene previsto que en las próximas horas funcionarios del IMPEC visiten los centros penitenciarios de los que hacen parte los guardianes atacados por sicarios. A partir de mañana 6 de octubre entra en operación Breve, el nuevo sistema de pagos del Banco de la República que promete cambiar la forma en la que se mueve el dinero en nuestro país. Una nueva era para el manejo del dinero en Colombia comienza a partir de mañana. El Banco de la República pone en marcha el sistema de pagos interoperable que permitirá que usted pueda enviar y recibir dinero de manera inmediata y sin importar el banco o la billetera digital que usted tenga. Acordémonos que para recibir un pago a través de Breve, lo único que necesitamos es tener una llave. La llave no es la clave de tu cuenta, la llave es el identificador que te permitirá recibir un pago a través de Breve. ¿Cómo lo registras? A través de tu entidad financiera donde tengas una cuenta. Los usuarios podrán activar su llave Breve desde la aplicación de su banco o billetera digital. Solo deben ingresar a la opción Breve o tus llaves, aceptar los términos y condiciones, elegir el nombre que le quiera dar a su cuenta entre el número del celular, cédula, correo electrónico o una combinación alfanumérica y vincularlo a su cuenta. Tenga en cuenta que si usted usaba regularmente Transfilla para poder enviar dinero, ya no lo podrá realizar. El botón que se conocía como Transfilla ya no va a existir porque Breve hace lo que hacía Transfilla y ya los celulares, que eran la forma en la que Transfilla transaba, hacen parte de uno de los identificadores como puede ser el correo electrónico, como pueden ser las llaves alfanuméricas, el mismo celular.
entonces el botón no lo van a encontrar dentro de la zona breve. En el país se han registrado más de 82 millones de llaves, pertenecientes a 32 millones de clientes, con un promedio de 3 llaves por persona. Otro maravilloso evento en el teatro. Así terminamos. Estas fueron las noticias. Nos vemos a las 5:30 de la mañana en nuestra primera edición informativa. Ya vienen los informantes. Recuerden, somos Noticias Caracol. Primero la gente. Feliz noche.